estoy en tu presencia, me sumerjo en tu grandeza. Nada iguala tu belleza. Quiero estar siempre a tus pies. ¿Quién soy para acercarme? Por tu amor me aceptaste. Solo quiero adorar y cantarte a ti. Santo, Santo eres tú. Santo, Santo, Santo.
¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Hoy vamos a ver un tema muy especial relacionado con la celebración de este fin de semana. Un tema, lógicamente, que afecta a la cristiandad, a todo aquel que es considerado un hijo del Señor Jesucristo. Lo que se conmemora o se recuerda es una fecha muy especial. Y este tema en sí lleva por título traición. Pero antes de ir a la Escritura, vamos a orar y vamos a pedir la intervención de nuestro Padre para que nos guíe tanto a compartir la palabra, y también tú que estás ahí, que por medio de la obra del Espíritu Santo puedas recibir esta palabra en este día. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, una vez más, nos presentamos delante de usted, agradecidos, Señor, por todas las cosas que usted nos permite ver, disfrutar, y también las cosas difíciles que nos toca transitar. Porque la misma palabra nos enseña que de usted viene el gozo y la alegría, pero también la adversidad. Y sabemos que en esos momentos difíciles usted también está con nosotros. Te pido en este día, Señor, que me ayudes a compartir tu palabra, y también que todos aquellos que hoy verán esta grabación o posteriormente puedan ser, Dios mío, a través de la obra del Espíritu Santo, convencidos, Señor, para que tu palabra more abundantemente en cada una de sus vidas y traiga con ella el acercamiento que cada uno de nosotros necesitamos para estar, Dios, conectados con usted, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, como les comenté en un principio, esta palabra que hoy vamos a compartir lleva por título traición. Y la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 26, desde el versículo 46 al 56. Quiero, en primer lugar, dar lectura a este pasaje para que podamos introducirnos y después, posteriormente, ir comentando esta palabra. Dice así, desde el versículo 46. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espadas perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Entonces ahora vamos a tratar de explicar esto versículo tras versículo.
Sabemos que es un momento especial que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo. Antes había estado orando ahí en Getsemaní, incluso motivando a los discípulos que le acompañasen. Por eso dice ahí en el versículo 46, levantad, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces, vemos acá que en ese momento, ahí junto a sus discípulos, Jesús se está preparando para lo que le iba a acontecer. Otra versión dice, ¿se acerca el que me ha entregado o se acerca el que me traicionó? Lógicamente Judas ya había acordado traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Él ya había llegado a un acuerdo con los principales sacerdotes. Y eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, versículo 26, del versículo 14 al 15. Dice así: Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. Por eso le pusimos esta reflexión, traición. Va Judas a los ancianos, vemos acá de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, o a los principales sacerdotes, y le dicen, a ver, yo les vengo a vender al Mesías. ¿Cuánto me quieren dar por él? Y el valor acordado de acuerdo a ellos, de lo que dice ahí, es 30 piezas de plata. Y estas 30 piezas de plata representaban el precio de un esclavo. Y eso lo puedes encontrar posteriormente en Éxodo capítulo 21, versículo 32. La práctica de la esclavitud entre los hebreos era un medio que se usaba para salir o para saldar una deuda. Es decir, si una persona no podía pagar una deuda, ¿qué hacía? Se vendía como esclavo o era comprado como esclavo. Esto durante 6 años, porque al 7º año tenía que ser liberado. Entonces vemos que lo que está haciendo el Señor Jesucristo acá es venderse como un esclavo, pero él no es. Es Judas quien va y le dice ahí a los sacerdotes, le dice, ¿cuánto me quieren dar por él? Y ellos fijan este valor, 30 piezas de plata. Entonces, como dijimos, Jesús, el precio de él fue el precio de un esclavo. La misma Escritura nos dice que él se hizo esclavo por nosotros. Jesús vino a saldar la deuda del ser humano o de todo aquel que le confiese como su Señor. Ahora, ¿qué deuda tenía que pagar Jesús? Por supuesto, él no tenía ninguna deuda. Él en ese momento estaba siendo el medio o la moneda de intercambio para pagar nuestra deuda. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Mira lo que nos está diciendo acá. Antes de Jesús no había forma de ser librado. Jesús es el medio por el cual el Señor nos perdona. Sin el sacrificio en la cruz, nosotros no podemos ser perdonados. Las personas son declaradas justas, dice acá, a los ojos de Dios cuando creen en el Señor Jesucristo y en su sacrificio. Y esto es muy interesante. Ahora, estas 30 monedas o estas 30 piezas de plata sirvieron para comprar un campo. Y ese campo se llamaba Campo del Alfarero. ¿Y sabes lo que se hacía ahí en ese campo? Se tiraban todas esas vasijas rotas, esas vasijas dañadas, esas vasijas inútiles, esas vasijas inservibles. Y esas vasijas que eran arrojadas ahí en el campo del alfarero, también nos representa a cada uno de nosotros. Nosotros éramos, antes de Cristo, esas vasijas rotas, esas vasijas dañadas, esas vasijas inservibles. Y con esas monedas, como después Judas va por remordimiento,
por remordimiento, no arrepentimiento, por remordimiento, y devuelve esas monedas, estos hombres, esos sacerdotes van y compran este campo. Y ese campo que servía para tirar estas vasijas rotas, posteriormente ese campo sirvió para enterrar a los extranjeros, porque no tenían un lugar donde ser enterrados. Y nosotros también éramos extranjeros. La misma palabra nos dice que estábamos alejados del pacto y de las promesas. Simbólicamente aquí no está diciendo que con el precio del Mesías se compró ese campo para que nosotros como gentiles, como extranjeros, también pudiésemos ser parte del pacto y las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús hemos sido hechos cercanos a Dios por medio de su sangre. Continuemos, versículo 47 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Ahora quiero decirte algo acá. Ni Judas, ni los otros discípulos, o los apóstoles, eran salvos. Y te lo voy a demostrar. Porque aquí dice la Escritura en Lucas 22:3, dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Mira lo que está diciendo acá, que Satanás entró en Judas. ¿Y qué nos dice la palabra? Que aquel que es sellado con el Espíritu Santo, aquel que tiene la presencia de Dios, aquel que es hijo de Dios, no puede ser poseído por el enemigo. Y aquí nosotros vemos que Judas es poseído por Satanás. Por eso actúa así también. Ahora, al entrar Satanás en Judas, no está diciendo claramente que éste no era salvo. Porque aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero ya no puede ser poseído por un demonio. Satanás tomó el control de Judas. Y no solo de Judas, amado, sino que también posteriormente lo vemos sobre los discípulos. Además, otro requisito para poder ser salvo es creer en la resurrección de Jesús. Y recuerda que cuando esto ocurre, ni los propios discípulos creyeron a esas mujeres que volvieron del sepulcro, que le habían dicho que lo habían visto resucitado. Y Jesús va y después reprocha su incredulidad. Entonces estamos diciendo que hasta ese momento ninguno de los discípulos, ninguno de los apóstoles eran salvos. Sigamos. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Ahora Judas, lógicamente, como compartía con el Mesías, ¿cuánto tiempo? 3 años compartiendo con él, comiendo con él, viendo las cosas que hacía. También tenían lugares donde ellos se encontraban. Entonces, lógicamente los guía a estos ancianos, a la guardia del templo. Y no solo la guardia del templo, lo más probable es que también hayan ido unos soldados romanos, los guía para llevarlo donde estaba el Mesías. ¿Y cómo va esta gente? Dice ahí, con espadas, con palos, dice. Y venían de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y aquí vemos algo importante. ¿Quiénes son los que en este momento están pidiendo que sea capturado Jesús? Los principales ancianos, dice ahí, ¿cierto? Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. No todo el pueblo judío. Era el liderazgo judío que quería arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 48 dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es prenderle. ¿Te has preguntado por qué Judas tuvo que darle un beso al Mesías? ¿O por qué tuvo que mostrar una señal para identificarlo? ¿Sabes por qué? Porque no era muy diferente a sus discípulos. Era igual a ellos. A diferencia de hoy, que generalmente los líderes religiosos les gusta ser alabados, les gusta que les rindan pleitesía, ¿cierto? Tienen tratos especiales. Jesús no tenía un trato especial. Jesús era uno igual que ellos, dormía con ellos, comía con ellos, vivía las cosas con ellos, tenía hambre como ellos, tenía sed como ellos, se cansaba como ellos, tenía sueños como ellos. Era normal. Entonces acá Judas va y lo vende, o la señal de esto es con un beso.
Versículo 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: «Salve, maestro», y le besó. ¿Qué saludo más hipócrita? Realizado con una señal o con un acto de afecto para traicionar a su maestro. Salve se empleaba para saludar o despedirse, y también esto tenía que ver con desearle bienestar a las personas, que Dios le protegiera, que Dios le guardara, que Dios le acompañara. ¡Qué hipocresía esto! Por eso dijimos, traición. Judas traicionó al Mesías por 30 piezas o por 30 monedas. De esa forma lo traicionó. Y traición tiene que ver con infidelidad, ¿cierto? Versículo 50. Y Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero antes de que acontezca esto, si tú después ves en Juan 18, versículos 5 y 6, algo acontece. Antes de que le aprendan, dice: le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: «Yo soy». Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo: «Yo soy», retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús no se escondió. Jesús no se arrancó. Jesús no permaneció en el anonimato. Él dijo: «Yo soy», y ese término «yo soy» tiene mucha relevancia. Quizás posteriormente o más adelante se podrá explicar. Ahora, vemos acá que aparte de eso, Jesús, al darse a conocer, también lo hace por dos cosas. Uno, para que dejaran libre a los discípulos, y dos, para cumplir la Escritura. Juan 18, 8 y 9 dice: «Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno». Jesús ya le había dicho al Padre: de los que usted me dio, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición. Y aquí estaba cumpliendo lo que le había dicho al Padre, cumpliendo su palabra, cumpliendo lo escrito, cumpliendo lo dicho. Qué importante, amado, que las cosas que nosotros declaramos las podamos cumplir, porque aquello que declaramos tarde o temprano nos enfrentaremos a ello, como acá Jesús: de los que usted me dio, ninguno perdí, sino el hijo de perdición, ¿cierto? Ninguno perdió. Entonces vemos acá ahora cómo Jesús se refiere a Judas. Le dice: «Amigo, ¿a qué vienes?». Y amigo tiene que ver con camarada, con compañero, con miembro de un mismo clan. De esa forma lo llama Jesús. Jesús sabía que iba, pero mira el tono, mira la forma como Jesús se refiere a Judas. Versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Ese fue Pedro, y lo podemos ver en Juan 18:10, dice: «Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco». Y sabes que aquí hay un milagro impresionante, no sé si has puesto atención, ¿no? Un pequeño detalle de esto. Dice que le cortó la oreja, o sea, la oreja tiene que haberse caído al suelo. Y no creo que Jesús se haya agachado a recoger la oreja y a pegársela. Ahí hay un milagro extraordinario que hace Jesús en la oreja o en la cabeza de este hombre Malco. Él le coloca una nueva oreja, amado. Mira qué interesante ahí. Hasta el último momento, nuestro Señor Jesucristo manifestando su gloria, su poder. Versículos 52 y 53 dice: «Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espadas perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?» Analicemos acá. Le está diciendo Jesús a Pedro: no, Pedro, guarda tu espada, porque todos los que quieran instaurar el reino a través de la violencia van a perecer. Nada se gana con violencia. Ese no era el reino que traía
el Mesías. El Mesías traía un reino espiritual. Y dice ahora otra cosa muy importante, dice, ¿acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Qué le está diciendo? Mi Padre está atento. Mi Padre sabe lo que me está pasando acá. Yo en este momento tengo comunicación inmediata con Él. Ahora yo puedo orar a mi Padre y decirle que me envíe ángeles, una docena de legiones de ángeles. Y una legión constaba más o menos de 6.000 soldados. Entonces estamos diciendo acá que Jesús dijo, yo en este momento me comunico con mi Padre y le digo, Padre, envíame mínimo unos 72.000 ángeles para que me defiendan. Eso es lo que está diciendo Jesús. Él podía inmediatamente pedir esta ayuda, pero Él se contuvo de pedir esta ayuda. En las manos de Jesús estaba el seguir adelante o el detenerse. Y ahora, el próximo versículo nos mostrará el verdadero corazón del Mesías. Versículo 54 dice, una pregunta que se realiza a sí mismo, nuestro Señor dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Mira, quiero que te detengas, porque en realidad esta reflexión Dios me la dio con este versículo. De aquí Dios me mostró este versículo. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús tuvo un momento de reflexión. Por eso le dice, oye, Pedro, guarda tu espada. ¿Qué saca? El reino no se gana por la violencia, no se gana por la fuerza. El reino no es así. El reino no se gana de esa forma. El reino que yo traigo es un reino espiritual. Y la única forma de ganar ese reino es a través de mi sacrificio. En el fondo estaba diciendo Jesús. Entonces Jesús en ese momento reflexiona y dice, pero si yo le pido a Dios que me envíe estos o más de 72.000 ángeles, no se va a cumplir la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Que sin sangre no hay remisión de pecado. Jesús tenía que pasar con la cruz para que se cumpliera lo dicho por los profetas, por lo declarado en las Escrituras. ¿Para qué? Para que el hombre pudiese hoy tener salvación. Entonces, en ese momento Jesús dice, si no lo hago, no existe un medio de salvación. Vivirían eternamente en condenación, así como está todo aquel que no está en relación con el Señor. Todo aquel que no es hijo de Dios está en eterna condenación. Entonces Jesús dijo, mi muerte por vida. Yo entrego mi vida para que todo aquel que cree en mí pueda tener vida. ¿Ya? Entonces, la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos trae vida. Recordemos que el hombre alejado de Dios vive en una condenación eterna. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a condenar al mundo, o no envió a su Hijo a condenar al mundo. ¿Y sabes por qué no lo envió con eso? Porque el mundo ya estaba condenado. Sin Cristo estamos todos condenados. Por eso dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, Dios no condena al mundo está condenado solo. El mundo se condenó solo. Desde el momento que el hombre cayó en el huerto del Edén, el hombre, la humanidad está condenada. Lo que hizo el Señor en ese momento fue enviar a su Hijo al mundo para darle una alternativa de salvación, para rescatarlos de la condenación. Dios no condena. El hombre se condena a sí solo. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La única forma de salir de esta condenación es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estar en Cristo significa estar revestidos de Él. Estar en Cristo significa recibir a Cristo. Estar en Cristo significa movernos en la voluntad del Señor. Estar en Cristo significa aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Ahora, aún existe en este tiempo esta sentencia. El mundo está condenado. Por eso vemos tantas cosas. Y el único medio de no permanecer, como dijimos, en esta condenación es solamente reconociendo el sacrificio
de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Versículo 55 dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mira lo que le están diciendo. ¿Cómo pueden haber cambiado tanto? Si yo compartía con ustedes, yo le hice bienes en el fondo. Traje liberación, ¿cierto? Traje sanidad, traje restauración. Y compartíamos, dice, yo me sentaba con ustedes, incluso les enseñaba ahí en el templo y no me prendisteis. Y ahora vienen a mí y me tratan como un ladrón. Eso está diciendo. ¿Cuántos le vuelven la espalda al Señor? ¿Cuántos que a veces han recibido beneficios de Dios y después le dan vuelta la espalda? ¿Cuántos, amados? Compartieron con Él, leyeron de Él, recibieron de Él y después ya ni se acuerdan de Él. Jesús le dice: yo compartía con ustedes, yo les enseñaba la Escritura, le abría la Escritura delante de ustedes. Pero ¿qué hicieron? Ahora vienen y cambian totalmente. Versículo 56 dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Lógicamente, cuando Jesús fue arrestado, todos le abandonaron. Todos los discípulos le abandonaron. ¿Por qué? Porque ellos esperaban otra reacción en el Mesías. Como dijimos, la reacción de Pedro, que se instaurara este reino por medio de la violencia. Y como no fue así, se fueron. Cada uno arrancó. Probablemente haya dicho: era uno más de los tantos que han venido. Pero a pesar de la situación que vivió Pedro, nosotros nos podemos dar cuenta que él siguió de lejos tratando de estar cerca de él. ¿Y qué es lo que le esperaba a nuestro Señor Jesucristo? Si tú quieres saber con más detalle, Salmo 22, cuando David relata por el Espíritu lo que le iba a acontecer al Mesías. 1000 años antes, el rey David declara lo que le iba a acontecer al Mesías. Ahí el mismo Salmo dice, en el versículo 26, dice que sus manos y sus pies, en el versículo 16, que serían traspasadas. En el versículo 17 habla que sus huesos no serían quebrados, que echarían suerte sobre su ropa. Dice, incluso él se habla y dice que sería gusano. Y gusano tiene que ver con algo muy importante. Porque ese gusano que se habla ahí era un pequeño animalito que cada vez que iba a tener más gusanitos, subía a un árbol cuando estaba preñado. Y dice que ese gusano, para poder dar vida a otros animalitos, en ese árbol se pegaba y moría. Y se derramaba un color rojo, como la sangre. Por eso el salmista dice, y eso fue lo que le pasó a Jesús, que por su sangre derramada en la cruz del Calvario, Él tiene el poder y la autoridad de traer hijos al Padre. Así que en esta mañana deseo hacerte un llamado. En primer lugar, como titulamos esta reflexión hoy, traición. Jesús fue traicionado por amor a nosotros. Jesús fue traicionado. Por medio de esa traición, hoy el mundo puede tener vida. Por medio de esa traición, tú y yo hoy podemos acercarnos al Padre. Esa traición, amado. Jesús le dice a Judas, amigo, ¿a qué vienes? El corazón del Mesías. Si quiero hacer un llamado en esta mañana y decirte que sin el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, aún hoy permaneceríamos condenados. Así que todo aquel, y deseo ser directo con esto, quiero decirte que si no tienes a Cristo en tu corazón, si no le has recibido, si no eres parte del pueblo de Dios, estás en condenación eterna. Y hoy tienes la oportunidad. Hoy tienes la oportunidad de cambiar tu estado. Voy a hacer una oración y si tú deseas la puedes repetir. Y si el Espíritu Santo de Dios hoy te convence, te voy a pedir que repitas esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te abro mi corazón
para recibirte. Te pido perdón por todos mis pecados. Te confieso como el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, oro por todos aquellos que hoy le dicen, sí Señor, yo creo en el sacrificio que usted realizó en la cruz del Calvario y me apropio de él. Y pido que el bendito Espíritu Santo de Dios les ayude en esta nueva etapa que comienzan en sus vidas. Y también decirte, iglesia, Jesús podría haber dicho no. Jesús podría haber dicho no. Pero dijo él mismo en su reflexión, pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Toda la Escritura, dice Jesús, hoy, si yo digo no, no se cumple. Y la Escritura nos habla de reconciliación. Siempre Dios quiso reconciliarse con su pueblo. Siempre buscó la reconciliación y aún la sigue buscando. Así que quiero decirte en esta mañana, iglesia, conmemorar o recordar que a través de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hoy tenemos acceso libre al Padre. El velo fue roto y hoy tú no necesitas intermediario. Tú no necesitas llevar un macho para que te lo sacrifiquen y para que esa sangre sea rociada para bienestar tuyo y de tu familia y que tus pecados sean cubiertos por un año. No, hoy tenemos entrada permanente en el lugar santísimo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Permíteme orar. Padre, oro por tu iglesia, oro por tu pueblo en esta mañana y pido que el bendito Espíritu Santo de Dios nos ayude. Nos ayude, Dios mío, y nos enseñe, Dios, qué tan relevante ha sido que nuestro Señor Jesucristo haya decidido ir a la cruz. Qué tan importante es para la humanidad, Señor, que nuestro Señor Jesús haya dicho, sí, Padre, voy. Señor, te doy muchas gracias. Creo que no alcanzamos a dimensionar lo que esto significó en su cuerpo. No alcanzamos a ver, a darnos cuenta de lo que Él tuvo que padecer por cada uno de nosotros. Si a nosotros a veces nos vemos afectados por una mala noticia o cualquier situación y muchas veces eso trae desánimo, ¿cuánto más todo el sufrimiento y padecimiento que tuvo nuestro Señor? La misma Escritura dice que a Él le tiraron su barba, que dejaron su rostro expuesto, que lo escupieron, que le quebraron su nariz con un palo, fue clavado, azotado, fue flagelado, fue desnudado, fue entregado como espectáculo público. Y ahí mismo en el Salmo 22 dice que los que pasaban por ahí meneaban la cabeza diciendo en el fondo, ¿cómo se le ocurre? ¿Para qué hizo esto? Pero toda esa vergüenza, todo ese dolor, toda esa humillación la hizo por cada uno de nosotros. Y a través de eso hoy nosotros podemos decir, gracias Jesús, gracias mi Señor, porque nos has librado de la condenación eterna. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es, que tengas una muy bendecida semana. Ya me cansé de esconderlo, ya nunca me avergonzaré de ti. El mundo tiene que saberlo, les contaré lo que tú has hecho en mí. Seré un reflejo de tu gracia, testigo fiel de tu infinito amor. Proclamaré que solo tú eres mi Dios. Vestido de tu gracia viviré, con la luz de tu gloria brillaré. De tu amor infinito cantaré, tu nombre anunciaré y nunca me avergonzaré. Y en tu presencia alzaré, lo que tú digas yo haré.
que tengo voy a difundirlo, lo que digo voy a demostrarlo. Tal vez sin tener que decirlo, tu amor voy a manifestarlo. Al escucharme o al verme, el mundo va a reconocerme. Soy la luz y no voy a esconderme, la sal y no pienso desvanecerme. Sería una carta leída que narra la obra que has hecho con mi vida. Tengo identidad definida, un león que escapó de su guarida. No contaban con mi astucia, verán lo que soy a través de tu gracia. Seré el eco que siempre te anuncia, iré solo donde me guíe tu presencia. Vestido de tu gracia viviré, con la luz de tu gloria brillaré, de tu amor infinito cantaré, tu nombre anunciaré y nunca me avergonzaré, y en tu presencia danzaré, lo que tú digas yo haré, te glorificaré Jesús, yo viviré para ti. Voy a mantenerme brillando en tu amor y tu gracia, perseverando, con mi ejemplo de vida predicando, por donde vaya trastornando. Alguien va a darse cuenta que mi vida rimará con lo que mi boca cuenta. Coherente, con sentido, nunca pasaré desapercibido. Me alcanzaste, tú me transformaste, me salvaste con tu sacrificio. Lo menos que puedo ofrecerte es mi vida rendida a tu servicio. Tu voluntad voy a hacer, salar, salir, cumplir con mi deber. Que mi vida narre una historia que se escribió con tu gloria. Ya me cansé de esconderlo, ya nunca me avergonzaré de ti. El mundo tiene que saberlo, les contaré lo que tú has hecho en mí. Seré un reflejo de tu gracia, testigo fiel de tu infinito amor. Proclamaré que solo tú eres mi Dios. Viviré, con la luz de tu gloria brillaré, de tu amor infinito cantaré, tu nombre anunciaré y nunca me avergonzaré, y en tu presencia danzaré, lo que tú digas yo haré, te glorificaré Jesús, yo viviré para ti. Lo que tengo voy a difundirlo, voy a mantenerme brillando, lo que digo voy a demostrarlo. En tu amor y tu gracia viviré. Amén.